En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4, del 9 al 18 y 20. Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Jehoseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey cuando los estaban asesinando, para ocultarlo de Atalía. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto Atalía reinó en el país. El año 7, el sacerdote Jehoiada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos, los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que había hecho con el sacerdote Jehoiada. Cada cual se puso al frente de sus hombres que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado. Y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Jehoiada sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor, donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey, y a todo el pueblo que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Jehoiada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo y maten al que la siga. El sacerdote les había dicho: no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Jehoiada renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas, y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Jehoiada puso contiendas, centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta
en el palacio real. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 131. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñe, también ocuparán sus hijos su trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David. Esto es así porque el Señor ha elegido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó, será mi casa. Dios le dará el trono de su padre David. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi diadema, ignominia daré a sus enemigos. Dios le dará el trono de su padre David. Aleluya, aleluya, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 6, versículo del 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, qué negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados. Doy gracias a Dios por el regalo de la vida, por la fe y por su Santo Espíritu que sigue animando nuestra perseverancia. Nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios, nuestro deseo de hacer las cosas bien, que le den la gloria al Señor y redunden para nuestra propia salvación y la salvación de los demás. Hoy hemos escuchado como primera lectura este texto del libro de los Reyes, donde Atalía se vuelve una usurpadora y que por usurpadora terminará en un desenlace catastrófico, porque tendrá que morir, dice, en la puerta de los caballos. Notamos cómo en el Antiguo Testamento se suceden guerras tras guerras entre los seguidores de dioses paganos
y entre los seguidores de Yahvé. Creo que toda guerra es siempre un camino equivocado, donde el que sale ganando siempre es el maligno. Estas guerras se han venido sucediendo a lo largo de toda la historia y en toda la historia vemos cómo Dios ha venido conduciendo a su pueblo para llegar a decirnos en Jesucristo: no matarás. Últimamente hemos estado también observando la quema de pequeños o grandes templos, el saqueo de templos, el pisoteo de sagrarios. Hemos visto el odio a la fe, el odio a Dios y así el innumerable mártires que tenemos en nuestra iglesia, todo por querer hacer desaparecer de una vez por todas el nombre poderoso de Dios y todos sus seguidores y a cuantos promueven la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Siempre el odio, la guerra, la violencia, el asesinato tiene una causa, y esa causa es el maligno enemigo, que siempre es el ganador en toda guerra. Creo que si no hubiesen leyes que llevan a la cárcel, que condenan a prisión a los asesinos, a los que impunemente matan a diestra y a siniestra, creo que seríamos una catástrofe en el mundo. Incluso en nuestras pequeñas comunidades, si no hubiese miedo a ser encarcelado, creo que muchos templos ya hubieran sido consumidos en llamas e incluso entre los mismos agentes de pastoral. Creo que el demonio es astuto en este sentido y sabe confrontar a unos contra otros, y el ganador siempre es Él. En el Salmo 131 nos hemos dado cuenta que el único que gobierna, que impera, reina y reinará es nuestro Dios. Nosotros solo cumplimos un mandato y queremos hacer su santa voluntad, pero es Dios el que gobierna, el que dirige a todos los pueblos, y cuando los pueblos se den cuenta que su futuro está en Dios, lo pondrán en el centro de sus aspiraciones. Será el objetivo principal nuestro Dios. Pero ¿cuántos pueblos legislan al margen de Dios? ¿Cuál es el fruto? El fruto es la discriminación. El fruto son leyes de muerte. El fruto es ver un mundo patas arriba, donde el respeto a la vida va quedando a un lado. Por eso, hermanos, el evangelista San Mateo nos habla sobre el amontonar tesoros. Tesoros que podemos verlos aquí en la tierra, pero tesoros también que un día los vamos a poder ver en el reino de los cielos. Si aquí ya nosotros los estaremos acumulando. ¿Cuántos han puesto su corazón
en los tesoros que caducan. ¿Cuántos están embadurnados en riquezas, pero muy vacíos en su corazón, muy vacíos en su vida? ¿Por qué? Porque los tesoros de este mundo son apenas unos medios para subsistir, pero que nada te llevarás cuando llegue el día de tu muerte. Es por eso que el evangelista nos insiste en Jesucristo: atesoren tesoros en el cielo, donde la polilla no corroe y el ladrón no roba. ¿Cuáles tesoros, hermanos? Pues las obras que Dios te permite realizar en favor de tus hermanos, en favor de tu hermano, en favor de tu familia, en favor de un enfermo, en una visita con amor a un enfermo, en una palabra de ánimo a alguien que está sumido en la tristeza, en grandes obras o en pequeñas obras, siempre y cuando las hagas con calidad, siempre y cuando las hagas con amor. Toda obra buena, hasta un gesto, una mirada, un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, un que te vaya bien, te puedo echar la mano, darle la mano a un anciano y pasarlo al otro lado de la calle. En fin, tantas cosas que Dios nos permite realizar en vida son tesoros que brillarán al final de tu vida, al final de nuestra vida. Hermanos, no nos quedemos cortos en esto, porque al final, hermano, no será el número de veces que hayas asistido a un templo el que te salvará, sino las obras que se convierten en un tesoro en el día del juicio final y en el día de nuestro juicio, que también tendremos cara a cara con el Dios de justicia. Dios bendiga a cuantos se afanan, luchan y se esfuerzan por hacer el bien. Son tesoros que se están acumulando en el reino de los cielos, y a ellos los podríamos llamar ricos, riquísimos, porque han y están haciendo tesoros que nadie se los podrá robar. Recuerdo a Madre Teresa de Calcuta, recuerdo a San Óscar Arnulfo Romero, recuerdo al Padre Rutilio Grande, hombres y mujeres que vivieron el Evangelio, y al vivir el Evangelio atesoraron grandes tesoros porque lo supieron vivir de cara a un pueblo, y de un pueblo sufrido. Tesoros que nadie se los podrá quitar. Les quitaron la vida, pero no les quitaron los tesoros que se hicieron en el reino de los cielos. Así que todo esfuerzo que hagas, hermano, date cuenta que nunca caerá en saco roto. Dios los tiene en sus benditas manos y te los devolverá en creces en el reino de los cielos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.